Tercera de San Juan, capítulo 1, verso 12. Gloria a Dios. Si lo hemos hallado, decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. El apóstol San Juan escribe, dice al anciano Gallo, a quien amaba en la verdad, y empieza el capítulo deseándole que sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud y así también prospere su alma. Y muchos se regocijaban, dice, cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad, de tu verdad, de cómo andaban en la verdad. Y dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y que andaba fielmente, prestaban servicio a los hermanos, dice, especialmente a los conocidos. Dice, y delante de la iglesia, dice, han dado testimonio del amor. Dice, y aquellos que salieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada a los gentiles, nosotros pues no debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y está hablando acerca de la conducta que mantenía este hermano Gallo en la iglesia del Señor y que era vista, era exhibida, era mostrada. Y delante de todos los ojos de los que lo veían, quedaba expuesto que era un amado hermano que se conducía fielmente en la casa del Señor y un hermano, podríamos decir, intachable. Y también habla acerca de Demetrio, que es el pasaje que nosotros hemos leído, de cuánto también se había gozado de que andaba en la verdad y había testimonio de eso. No solo de lo que había llegado a sus oídos, sino que los hermanos daban testimonio, dice, y aún la verdad. Y el testimonio de ellos es verdadero. Ahora, lo que nosotros queremos hablar en este día, lo que Dios nos quiere hablar en este día es acerca del testimonio. Porque para nosotros es muy importante, porque todos nosotros queremos tener la mejor conducta, queremos tener esa conducta que Dios nos ha enseñado que debemos obrar, manifestar, andar, conducirse, mostrar, exhibir. Y hasta donde Dios nos ha enseñado, es hasta donde Dios ha hecho a través de su palabra en nosotros todo lo que es agradable delante de Él, y nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para que así se empiecen a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó, como hemos cantado, y todas esas virtudes, esas cualidades, todo lo que pertenece a la vida de la piedad que está en nosotros por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, es todo lo que nosotros queremos manifestar en nuestro anhelo. Por eso nos entregamos a Dios. Por eso es que nuestro deseo, nuestra diligencia es que Dios haga a través de su palabra lo que se ha propuesto en su Hijo Jesucristo, que conformarnos a nosotros, a su misma imagen. Y en esto nosotros no nos quedamos en el camino, sino que cada día vamos avanzando más y más. La palabra testimonio significa una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. En el orden natural, cuando hay un juicio, hay un imputado por algún delito o alguna causa, los fiscales reúnen pruebas para comprobar si es culpable o si es inocente aquel imputado. Y si reúne a personas para que salgan de testigos delante del juez, estas personas deben prestar testimonio. Nosotros conocemos que le hacen poner la mano sobre una Biblia y le hacen prometer que van a decir la verdad y nada más que la verdad. Pero delante del juez no pueden hacer o emitir falso testimonio, pues caerían también en un delito. Entonces, por medio de la ley están obligados a decir la verdad. Ahora, entonces esa persona que es llamada a prestar tal testimonio hace una declaración para asegurar según lo que vio o lo que no vio,
si aquello de lo que le están imputando a aquella persona es veraz o es mentira. Entonces, por haber sido testigo del hecho por cual se le acusa a ese imputado, tiene la responsabilidad de decir la verdad. Y ese es el testimonio que va a dar delante del juez. Todo aquello que vio, que conoció, que sintió, que percibió, que sabe, que conoce por haber sido testigo. Entonces, a través de esos testimonios que el juez va escuchando, a través de aquellos que fueron llamados para atestiguar, el juez empieza a reunir las pruebas para luego emitir una sentencia. Entonces son las pruebas las que se traen delante del juez para confirmar si la existencia de esa acusación a ese imputado es verdad o es mentira. Y lo que hacen estas personas que prestan testimonio delante de un juez es declarar y mostrar evidencia, testificando delante del juez. Y volvemos a repetirlo, todo lo que diga tiene que ser verdad. No puede mentirle a un juez. Entonces, vamos entendiendo, la palabra testimonio es una declaración que hace una persona, y es lo que está haciendo el apóstol Juan al hermano Gayo y a Demetrio. Está demostrando y está atestiguando a través de las pruebas que le han llegado a sus oídos de cómo estos hermanos andaban en la verdad, conduciéndose fielmente en la casa del Señor, cómo Gayo prestaba servicio a los hermanos, aquellos que no conocían, aquellos que habían salido a predicar el evangelio de la gracia de Dios, y lo hacía con todo el amor de Dios. Entonces no había objeción, no había nada de decir en cuanto a malo a lo que estos hermanos estaban haciendo. Si nosotros leemos en el versículo 11, dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces vemos dos clases de conducta diferentes, que lo podemos ver en la oposición de Diótrefes en el versículo 9. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabra maligna contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál era la conducta de Diótrefes? Mala. Dice: y el que hace lo malo, dice, no ha visto a Dios. Había tomado un lugar en la congregación para enseñorearse de ella, no dejando que el Señor sea el Señor de la grey. Y todo lo que hacía era verdadero, porque aunque el testimonio era malo, lo que estaba haciendo delante de los ojos de Dios y delante de la congregación y aún de los incrédulos era malo. Entonces aún eso malo era verdad. Amén. Aún lo malo que estaba haciendo era verdad. Pero al contrario, Demetrio y Gayo, aquellos que andaban en la verdad, haciendo lo bueno, era verdad. A causa de la enseñanza que habían recibido, a causa del amor que había en ellos y de lo que habían aprendido de la palabra de Dios. Lo único que estaba haciendo Dios en su vida es que su palabra actuara en ellos, y todo lo que es de Dios, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, el hospedamiento los unos a los otros, lo estaban haciendo, lo estaban ejecutando por amor a los hermanos. Entonces no había un testimonio malo para ellos, pero para Diótrefes sí. Entonces, ¿existían pruebas para los dos casos? Sí, existían pruebas para los dos casos. Y todo estaba delante de los ojos de los hermanos. Uno se conducía bien y otro se conducía de mala manera. Uno se conducía en el Señor y el otro seguramente se conducía en la carne, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Pero el que anda en el Espíritu, como hablaba la palabra de Dios, los que andan en el Espíritu tienen una conducta diferente. Los que andan en el Espíritu tienen una conducta diferente, y el testimonio que dan
es diferente. Ahora, nosotros estamos dentro de la disciplina de Dios en su palabra, en esta forma de doctrina que Dios nos ha introducido en ella, y Dios nos va moldeando a través de su palabra. Lo mismo que Dios muestra a través de su palabra en cuanto a ejemplo hacia nosotros, lo mismo Dios está haciendo en nosotros. Nosotros vamos aprendiendo en estos últimos tiempos a servir. Estamos aprendiendo a servir. Nosotros podemos decir, pero yo ya sabía servir. Pero ¿cuánto tiempo estuvimos de una manera pausado, solamente tal vez congregando y sirviéndonos de alguna manera? Pero Dios ha movido su mano, ha movido a los hermanos que vienen de Buenos Aires. Bueno, y la actividad de la iglesia ya tomó otro rumbo, porque nos empezamos a movilizar, nos empezamos a mover, y Dios, a través de aquellos que quieren servir, aquellos que levantan la mano para servirle, Dios hace con ellos aquello para cual Dios los llamó. Hemos sido llamados al servicio. ¿Y qué es lo que se muestra? ¿Lo que dijo nuestro pastor? ¿No lo dijo? ¿Cómo los hermanos dan testimonio del servicio que la iglesia ha mostrado por amor hacia aquellos que vienen aquí? Y lo vemos también entre nosotros. Nadie lo hace porque lo obliga. Nadie lo hace porque le pagan. Nadie lo hace por una obligación del pastor, no sirviendo al ojo, sino que todo lo que hagáis, que lo hagamos como para el Señor. Es Él el que va a recompensar. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces vamos a abrir la palabra del Señor, o vamos a dar vuelta a la hoja hasta que lleguemos a San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 21. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Lo dice la palabra así. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en este pasaje? Que cuando Jesús fue a bautizarse por Juan el Bautista, fue bautizado y orando, y el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo, una forma corporal, esto quiere decir en forma de paloma, sobre él, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y era la voz de su Padre, era la voz de Dios. Y todos los que estaban ahí, en otro pasaje dice, todos oyeron esa voz. Entonces, en ese momento, el que daba testimonio de aquel hombre que se estaba bautizando por Juan el Bautista, ese hombre era el Hijo de Dios. Y vino la voz del cielo y testificó y declaró delante de toda la multitud, e hizo una declaración verdadera, una declaración que todos escucharon: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que testificó Dios delante de todo el pueblo quedó registrado en los oídos de todos aquellos que escucharon. Luego nosotros vamos a ver la evidencia de esto, pero el que testifica de esa manera, que aquel hombre en semejanza de hombre como nosotros, cuerpo, sangre, que se había bautizado, era el Hijo de Dios. San Juan capítulo 10, verso 22. San Juan capítulo 10, verso 22. San Juan capítulo 10, verso 37. Dice así: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjese, muchos se bautizaron con Juan el Bautista, muchas personas se bautizaron para arrepentimiento, y muchos vieron al Señor Jesús también bautizarse. Pero en el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús empezó alimentando a más de 5,000 personas, multiplicando los panes y los peces, y muchos le seguían. Y la Escritura dice, sus discípulos le seguían, pero porque le seguían porque era el Señor Jesús.
Y luego que multiplicó los panes y los peces, y luego que el Señor le empezó a hablar acerca de la palabra de verdad y el compromiso que tiene que tener todo aquel que oye la verdad, y ellos no pudieron asimilar ese compromiso, pues fue muy duro para ellos oír las palabras del Señor diciendo que el que no comía su carne ni bebía su sangre no tenía parte, no podía tener parte con el Señor Jesucristo. Para ellos les fue muy duro sobrellevar esa palabra. Entonces todas aquellas personas que habían seguido a Jesús se volvieron y quedaron solamente sus discípulos. Jesús sabía quiénes creían y quiénes no creían. Sus discípulos creían y aquellas personas que se volvieron no creían en Él. Y muchas de estas personas que no creían en Él se volvieron, pero si el Señor Jesús siguió su ministerio, siguió por los lugares, diferentes ciudades, aldeas y pueblos. Y había muchos de los judíos mayormente que no creían en Jesús, que negaban que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso le dice el Señor Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Dice: más si las hago, aunque no me creáis a mí, creáis a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea que había evidencia de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Sí. Había evidencia delante de los ojos de aquellos que le negaban y aún de los que creían que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Sí. Porque las cosas que Él hacía no las había hecho nadie en este mundo. Las palabras que Él hablaba no las había hablado nadie en este mundo, pues hablaba con la sabiduría, no de un hombre natural, sino con la sabiduría de Dios. Palabras que asombraban a los hombres. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Sin embargo, delante de los ojos de ellos tenían la evidencia, no solo por lo que lo estaban viendo a Él corporalmente, sino que había evidencia por medio de las obras que Él se estaba manifestando. Multiplicó los panes y los peces, multiplicó para ellos, le hizo un bien, sanó enfermo, abrió ojos a los ciegos delante de ellos, y aún así no creían que Él era el Hijo de Dios. Pero había evidencia, había testimonio de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso, si no me creía a mí, crea a mis obras. Ahí está la evidencia, mírenla. No solamente lo digo, sino también lo hago. No solamente digo ser, sino que muestro que soy. San Mateo capítulo 16, verso 16. San Mateo capítulo 16, verso 16. Vamos a leerlo del versículo 3 y así se entiende mejor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, miren lo que le responde el Señor. Dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese la diferencia de aquel que sí es de Dios y aquel que ha creído en el Señor. El conocimiento por revelación, el testimonio veraz y verdadero por revelación de Dios. Las evidencias estaban caminando junto al Señor sus discípulos. Y Jesús oyó que muchos decían y dudaban de quién era Él. Pero Jesús estaba interesado en preguntarle a sus discípulos quiénes creían ellos que era Él. Entonces le respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. ¿Qué estaba haciendo? Estaba afirmando, estaba haciendo una declaración de algo existente, algo veraz. Él era el Hijo de Dios, Él era el cumplimiento de la palabra, Él era el verbo, Él era la luz del mundo, la vida, el camino, la verdad y la vida para todos los hombres. Él era el Hijo del Dios viviente. Pedro lo había creído, pero creyó porque el Padre se lo reveló. No puede el hombre natural creer algo que Dios no le revele. No puede el hombre tener voluntad propia para creer en Dios
El hombre muerto en su delito de pecado, como hablaba el otro hermano, no tiene ninguna actividad, no tiene ningún sentir, no tiene ningún indicio. No es esa la palabra, pero no hay nada que los conduzca hacia Dios. Está muerto en su delito de pecado. No puede creer, no puede tener revelación. Pero fíjese, a alguien que sí creyó en Dios, que fue elegido por el Señor Jesucristo, la declaración veraz, manifiesta, y ya que a través de los hechos, a través de lo que había visto Pedro, de todo lo que hacía Jesús en favor de los hombres, pudo dar testimonio, y este testimonio era verdadero. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? San Juan capítulo 5, verso 30. San Juan capítulo 5, verso 30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Vamos a parar un chiquito ahí. En el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En otro pasaje dice, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio es verdadero. Y parecía que se contradice, pero en este pasaje está hablando acerca de que si alguien atestigua a sí mismo, hacia sí mismo, en favor de su misma persona, el Señor Jesucristo quiere decir, es como que no tuviera validez. Entonces, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo que yo puedo decir, lo que Él podía decir, o lo que otros digan? Por eso termina aclarando y dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y ese era Dios. Lo hizo allí cuando se bautizó. Y el testimonio de nuestro Dios es verdadero. Después pone como ejemplo a Juan el Bautista, quien encaminó, que fue preparado por Dios para preparar el camino del Señor Jesucristo. Y dice, Juan dio testimonio de mí. Y todo lo que estaba escrito en la palabra del Señor acerca de Juan el Bautista fue cumplido. Dios no se equivocó. Ahora, dice, el testimonio que yo puedo dar acerca de mí, dice, es como si no fuera válido. Entonces, ¿cuál le tiene más importancia? El testimonio de los hombres, el testimonio de Dios, el testimonio de la iglesia, el testimonio del pastor, el testimonio de aquellos que nos ven. ¿Cuál tiene mayor testimonio para nosotros? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo veraz? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Y cuáles son las pruebas que tienen para dar testimonio de la conducta de aquellos que son de Dios? Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su rostro, pero él sí lo había visto. Del Padre había salido y aclara al principio que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le había enviado. Conocía para qué su Padre lo había enviado a la tierra. Y le dicen, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Descubrió el corazón de ellos. Él sí era la palabra. Él era la sabiduría. Él es la sabiduría. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros aparece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 45, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis en Moisés, me creía a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La palabra de Dios. Escudriñad la Escritura. ¿Y qué dice así? Escudriñad la Escritura, porque en ella tenéis la vida. Y él era el cumplimiento de la palabra. Era la palabra en presencia corporal, el verbo hecho carne, de aquellas profecías, pasando por Moisés, por los salmos y por los profetas, era la profecía cumplida por Dios. El Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo para salvación y redención de aquellos que han de ser salvos, estaba delante de los ojos de ellos, pero no le creían, y aún viendo sus obras, sus buenas obras. Dice, pero si no le creen a Moisés,
que estaba escrito en la palabra, en los escritos, en la ley. ¿Cómo le iban a creer a él que era el cumplimiento de aquella palabra? Por eso la importancia de oír la palabra del Señor, entender. Pero ¿quiénes son los que entienden? Sino aquellos a quien Dios le quiere revelar su palabra, aquellos que son llamados por Dios para confiarle en la verdad. Y en eso estamos nosotros, porque Dios nos ha llamado para esta tarea. El apóstol Pablo dice, no ha confiado en la verdad. No es poca cosa, no es poca cosa. Porque nosotros estamos acostumbrados a oír enseñanzas, predicaciones, exhortaciones, amonestaciones, que para nosotros a veces nos parecen repetitivas. En otro lado no se predica de la misma manera y Dios no le revela la verdad a todos. ¿Esto queda en evidencia y hay testimonio de eso? Sí. Entonces hay testimonios de un lado, hay testimonio del otro y todo es verdadero. Amén. Entonces nosotros debemos con diligencia siempre poner atención a la palabra del Señor. Fíjese lo que sigue diciendo Juan, pero ya en la carta, en la primera carta, capítulo 1, dando testimonio, declarando, asegurando, demostrando la veracidad de lo cual él había sido testigo, estando al lado del Señor, y las pruebas que emitía confirmaba la verdad. Ahora, capítulo 1 de Primera de San Juan dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado en nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Todo lo que enumera, todo lo que va redactando San Juan, todo lo que va exponiendo es un testimonio, es una declaración de lo que él vivió, de lo que él oyó, de lo que él comprobó, lo que dice, palparon sus manos tocante al verbo de vida, porque la vida que estaba en Dios un día fue manifestada, y ellos lo vieron, y ellos lo oyeron, ellos lo comprobaron, ellos tenían evidencia de que verdaderamente aquel hombre era el Hijo de Dios. Tenían suficientes pruebas. En el Evangelio según San Juan termina diciendo San Juan, que si hubiese tanta cantidad de libros en la tierra que pudieran en ellas escribirse todas las cosas que hizo el Señor Jesús, buenas obras, no caberían los libros en el mundo. Entonces, ¿cuántas cosas que hizo Jesús que no quedaron registradas en la palabra del Señor? Pero San Juan dice, todas las cosas buenas, las manifestaciones de la vida y la piedad, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos. Si todo tendría que ser escrito en los libros, no caberían los libros en el mundo. Lo que hace Juan es mostrarnos a nosotros una declaración, dando testimonio de que aquel hombre verdaderamente era la verdad. El Hijo de Dios, como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. ¿A cuánto damos gloria a Dios? ¿Y se equivocó? No puede mentir. Es imposible que mienta. Todo es veraz. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no estuvimos en ese tiempo, también lo podemos comprobar hoy. Ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Por conocimiento teórico o por conocimiento por revelación? ¿Por conocimiento por relación? Juan porque lo vio, Juan porque estuvo ahí, el discípulo amado, el discípulo que más cerca estaba de Jesús. Hechos capítulo 4, verso 20. Hechos capítulo 4, verso 20. Pedro y Juan son llamados ante el concilio. Dice así, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dios había hecho a través de ellos la curación de un cojo.
Ahora esto pareció malo delante de los ojos de algunos judíos y le amenazaron a ellos para que no predicasen el evangelio. Dice, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No solo estuvieron con el Señor Jesús, viendo lo que el Señor Jesús hacía, las obras buenas, los milagros, los prodigios, las maravillas, cuánto Jesús hablaba y maravillaba a todos los hombres, sino que ahora se estaba manifestando a través de ellos y que Dios lo estaba haciendo. Lo que en un tiempo ellos vieron hacer al Señor Jesús, en ese tiempo, ahora lo estaba haciendo el Señor a través de ellos. ¿Por qué? Fíjense en Hechos 5, un poquito más adelante, 5:29. Dice, respondiendo Pedro, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora dice, es necesario obedecer a Dios que ante los hombres. Empieza enumerando lo que sucedió con el Señor Jesucristo, lo que el pueblo judío le hizo, matándolo, crucificándolo en un madero, los soldados romanos, pero a este Dios le exaltó como príncipe y salvador, dice, y para perdón de pecado a Israel, arrepentimiento, y dice, y nosotros somos testigos. Lo que nosotros hablamos al principio en cuanto a la declaración de una persona que es llamada a atestiguar, eso se llama un testigo. Puede ser un testigo llamado por la parte creyente o la parte acusadora, pero sigue siendo un testigo que no puede mentir delante de los ojos del juez. Y un testigo es una persona que da testimonio de una cosa. Tan simple así. Un testigo es alguien que da testimonio de una cosa. Y dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Pedro y Juan son testigos de las cosas que sucedieron con el Señor Jesucristo. Entonces pueden prestar un testimonio veraz y verdadero. Y lo que son de Dios le creemos que fue todo así, porque la palabra de Dios delante de nosotros es revelada y nosotros no podemos decir nada. Es como Dios lo revela, es como está escrito y para nosotros es la verdad de Dios absoluta. Por ahí puede haber otro que se puede oponer y puede entender otra cosa, pero las escrituras no son de interpretación privadas. Sí que tienen que ser interpretadas, pero tiene que tener la guía del Espíritu Santo. No puede ser interpretada por la mente natural. Sí puede ser interpretada por aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, porque para esto se nos fue dado el Espíritu Santo, para que conozcamos lo profundo de Dios, para que podamos nosotros oír su palabra. Ahora, esto es lo que sucedió y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Por qué sucedió esto? En el capítulo 1 de Hechos, el verso 8, pasaje conocido para nosotros, capítulo 1 de Hechos, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este era el plan de Dios para con ellos. Recibieron el Espíritu Santo los hermanos, los discípulos, los 120 que esperaban el Espíritu Santo, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo y la obra con ellos comenzó. Lo único que tenían que hacer, dice, esperar. Y les fue dado el Espíritu Santo, sí, ¿qué recibieron? ¿Poder? ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos iban a tener la capacidad de poder dar testimonio de las cosas que se les fueron enseñadas, de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de lo que en ellos se iba a manifestar cuando Dios empezara su ministerio, cuando ellos empezaran su ministerio de parte de Dios que le había sido encomendado a ellos. Y las cosas que iban a suceder a través de ellos, lo que Dios iba a hacer, e iban a ser testigos, que ellos iban a poder atestiguar y afirmar que aquel hombre que había matado en la cruz del Calvario, que fue entregado en la mano de los soldados romanos para matarle, crucificarle, ese hombre era el Hijo de Dios, que había sido resucitado por Dios y exaltado a la diestra de Dios, pero que ahora había venido a morar a su corazón. Y lo tenían que demostrar. Y lo tenían que no solamente hablar, sino que lo tenían que mostrar. Tenían la autoridad y tenían la responsabilidad de ser testigos de todas las cosas
que habían visto, oído y lo que el Señor le había enseñado. Ahora, ¿esto es por casualidad? No es por casualidad. Fíjese lo que dice en San Juan capítulo 15, verso 27. San Juan capítulo 15, leemos el 26 para que se entienda un poquito mejor cuando habla acerca del Consolador, del Espíritu Santo que iba a ser enviado. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ya lo veremos. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Veis que no era casualidad? No era casualidad que hayan sido elegidos. No había sido casualidad que el Señor le dijera a ellos que sería dado el Espíritu Santo, el Consolador, y que le iba a ser testigo en toda Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. No era casualidad, estaba escrito en la palabra del Señor, nosotros lo leemos, pero la palabra profética se cumplió. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y qué iban a testificar? ¿De qué cosa iban a dar testimonio? De lo que habían visto, lo que hemos leído, lo que había visto, lo que habían oído, lo que habían palpado con su mano, tocante al verbo de vida, que la vida se había manifestado, la luz del mundo, la sabiduría delante de todos los hombres. Todavía prueba, muchas pruebas para certificar que aquel hombre verdaderamente era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que había descendido del cielo en favor de todos los hombres para redimir a la humanidad del pecado, de la condenación eterna en la cual estaba. Y ellos tenían que anunciar las buenas nuevas del Evangelio, de la gracia de Dios, las buenas nuevas que tendría que salir hacia los confines de la tierra por todo el mundo como se predica hoy en día. Y la palabra de Dios se cumplió. Y hay muchos en este mundo que dan testimonio de la verdad. Hay muchos en este mundo que son de Dios, que pueden certificar que Dios es verdadero. Lo hacemos nosotros, porque Cristo por la fe habita en nuestro corazón. Y no lo decimos por decirlo, sino que también, no solamente lo creemos, sino que también hay evidencia de que vive en nuestro corazón, de que vive en nosotros. Y que nosotros, como aquellos que recibieron el Espíritu Santo, como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, que nosotros hemos leído, a nosotros también se nos fue llamado para ser testigos, para atestiguar, para afirmar, para declarar, para mostrar pruebas de que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo mora en nuestro corazón, de que somos la iglesia de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que fuimos exaltados a la diestra de Dios juntamente con Cristo, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y todo lo que lo recibimos por gracia, pero no nos quedamos con palabras. Nosotros no nos quedamos solamente con el conocimiento teórico, sino que como rogamos a Dios que Él haga en nosotros todo lo que es agradable delante de Él a través de nosotros, entonces ahí está nuestra seguridad, en la palabra de Él. En su palabra nosotros fuimos llamados a ser testigos, porque somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, de todo su padecimiento. Somos el resultado, somos el testimonio vivo de aquel resultado, de aquella muerte en la cruz del Calvario. No lo vamos a leer, pero somos el resultado de aquel hombre que entregó su vida como un cordero manso, que es llevado al matadero, que no abre su boca. Aquel cordero inmolado ante la fundación del mundo, preparado para ser sacrificado. Y todo Isaías 53 empieza a enumerar todo lo que Él agolpa sobre sí mismo por amor hacia la humanidad. Se hace cargo de la culpabilidad, se hace cargo de los pecados del hombre, lleva en sí las enfermedades de los hombres. Verá el fruto de su aflicción y se gozará. Por la obediencia de Él muchos serán justificados. ¿No fuimos justificados nosotros delante de Dios? ¿No fuimos absueltos de culpa y cargo? ¿No somos nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Una nueva creación? Somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia, la esposa del Cordero por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Y ese testimonio es el verdadero, no el que dice el mundo. Porque el mundo puede pensar cualquier cosa de la iglesia, el mundo puede pensar cualquier cosa de nosotros, pero nosotros no somos los mismos de antes. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos al reino de las tinieblas. Nosotros somos del cielo, trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros no somos igual.
Aunque el mundo vea en nosotros la misma forma corporal, aún pasando los años, envejeciendo, nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y este testimonio es verdadero porque no es mi testimonio, sino es el testimonio de nuestro Dios. Ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son el miembro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, por la cual Él murió. Unidos en amor, unidos por el mismo espíritu. Hay un mundo que está esperando allá afuera para que la iglesia muestre prueba de que verdaderamente la iglesia del Señor, que dé evidencia verdaderamente que es el cuerpo de Cristo. El mundo se burla muchas veces de aquellos que dicen ser creyentes, de que dicen ser cristianos, hijos de Dios. Se burla porque no ven ninguna diferencia entre el mundo y aquellos que se conducen haciendo lo malo, que no se sujetan a la verdad de Dios, que andan en su propio camino, en sus propios pensamientos, que no aceptan el señorío de Dios porque la palabra de Dios para ellos es muy pesada de sobrellevarla. Entonces los mandamientos, la palabra, los estatutos, las ordenanzas, la ley de Dios para ellos es muy pesada, imposible de cumplir, como dijeron estos. ¿Quién puede hacerse cargo de esta palabra? Entonces se quedan en los lugares donde para ellos es preferible que le hablen suavemente. Total, todo está bien. Dios mira el corazón y no es así. En mi vida yo tengo un testimonio y este testimonio es verdadero. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, el que hemos recibido, se une al Espíritu humano. Nos da vida y nosotros por ese espíritu somos adoptados hijos de Dios. Ahora, este testimonio es verdadero. Este testimonio que Dios da y lo llevamos nosotros dentro por el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir interiormente de que nosotros somos hijos de Dios, pero no por conocimiento, sino que por ese espíritu Dios me proveyó a mí el privilegio de tener comunión con Él, de poder hablar con Él, de poder entrar delante de su trono de gracia. Por ese espíritu alabarle en espíritu y en verdad, no de memoria, no porque sé el coro, no porque me parece agradable, entonces solamente lo canto. No, adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Por ese espíritu es que Dios me habla y me revela su palabra. Por ese espíritu en las debilidades, es el Espíritu Santo que me ayuda en esas debilidades. Es el Espíritu que me ayuda a mí a orar cuando yo no encuentro palabras e intercede por mí delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese Espíritu que me fue dado, yo tengo que comprobar que soy un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo atestigua, da testimonio en mi interior que soy un hijo de Dios. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las pruebas? Las tenemos que vivir, las tenemos que comprobar, las tenemos que experimentar. Dios nos ha dado ejemplo de Gallo, de Demetrio, de cómo se conducían a la verdad. Así también nosotros, cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos pone ejemplo para que nosotros apliquemos en nuestra vida esa palabra que Dios nos ha hablado. A veces nos parece muy difícil y a veces nos parece algo sencillo. Según el carácter que nosotros tengamos, la palabra va a actuar. Según el carácter que tengamos, nosotros se nos va a hacer más fácil asimilar la palabra del Señor y la vamos a aceptar. Y capaz que según el carácter también que tengamos, por ahí empezamos a rechazar su palabra. Pero estamos todos dentro del plan de Dios. Estamos todos dentro de su plan. Para esto Dios nos llamó, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que en ese carácter que nosotros tengamos, nosotros vayamos dejando ese carácter humano y nosotros nos asemejemos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque si decimos estar en Él, Juan dice, el que diga que está en Él o el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Y esto es... Como podemos llamarlo, esto es algo natural espiritualmente hablando, porque el que es de Dios hace lo bueno y el que es del diablo hace lo malo. Por naturaleza
Por naturaleza, nosotros debemos mostrar prueba y que este testimonio que Dios da de nosotros sea visible. Sea visible. No lo he alcanzado todo. Soy el primero que lo digo. No lo he alcanzado todo. Me falta avanzar. Me falta conquistar. Me falta seguir extendiéndome hacia adelante. Me falta todavía muchas cosas en mi vida que quisiera que ya se manifiesten, pero no me detengo. No puedo negarme. No puedo negarme porque sé que soy un hijo de Dios. No puedo negar su palabra. No puedo negarme a que Dios siga haciendo en mí lo que Él quiere hacer. Lo hemos cantado. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, el fiel sumo sacerdote que fue constituido por Dios, declarado por Dios sumo sacerdote. Estando en condición de carne, sufrió todo lo que sufrió humanamente. ¿Para qué? Para que hoy pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es mi consuelo entender esa palabra. Es mi consuelo saber que Él puede compadecerse. Él puede aceptar mis debilidades. Yo puedo pedirle perdón. Él es mi abogado y yo puedo ir a Él y aceptar ese perdón de Dios. Sé que Él es así porque Él es fiel y justo. Si confesamos nuestro pecado delante de Él, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿No es eso una verdad? Dios no miente. Es una verdad. Nos perdona de los pecados cometidos. Y esto es diariamente porque aún no hemos nosotros aprendido a hacer plenamente la voluntad de nuestro Dios como Dios quiere. Pero el testimonio que da Dios de nosotros es verdadero. Murió por su iglesia. Murió por cada uno de nosotros. Y nosotros, si somos parte de la iglesia del Señor, entonces debemos darle gloria a Dios. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el testimonio que da Dios de la esposa del Cordero, la iglesia del Señor. ¿Ahí Dios nos quiere llevar? Y este testimonio es verdadero. Es la iglesia del Señor. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, amados hermanos. Santificarnos, purificarnos, presentarnos como iglesia delante de Él. Una iglesia gloriosa, no con la gloria humana, porque no hay gloria humana. Aquí es la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia del Señor. En cuanto a su belleza moral, en cuanto a la belleza de conducta, de aquellas virtudes que se manifiestan y se van a manifestar en la iglesia del Señor, aquí adentro o allá afuera. La creación gime aún a la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué estará esperando el mundo de la iglesia? Entonces pensemos y meditemos. Nosotros somos parte de la iglesia gloriosa. Nosotros somos parte de esta iglesia santa, purificada por el lavamiento del agua, por la palabra del Señor, para que en aquel día, cuando suenen las trompetas y el Padre con voz de mando, sea la señal para que el Señor Jesús venga en busca de su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia del Señor se elevará a recibir al Señor en las nubes, en los aires. Este testimonio es verdadero y es veraz. Somos lo que Dios dice que somos y nadie lo puede negar. Esta es la verdad absoluta que la dice el juez supremo, el cual su palabra es verdadera y no tiene sombra de variación. Y para nosotros es su palabra, la verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros aprendimos, Él es el camino, Él es la verdad. Esto significa que es la manifestación veraz y manifiesta de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios y la iglesia es su cuerpo. En Cantares capítulo 6, verso 10, y terminamos con esto. Es un coro hermoso que cantamos. La iglesia del Señor.
Dice Cantares, capítulo 6, verso 10, dice: ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta? Sino la iglesia, la amada del Señor, la perfecta de Él, la que a través de su palabra da testimonio de la iglesia, de su amada, de su esposa, y esta es hermosa como la luna. Y se va a mostrar como el alba. Y cuando el día es perfecto y llega, dice, al mayor esplendor que es el mediodía, así también lo va a hacer la iglesia del Señor, esclarecida como el sol. Y no una esposa ni una iglesia desordenada, sino una iglesia ordenada como ejércitos en orden. Dios nos hablaba hace poco del orden, pero la iglesia del Señor va a dar testimonio de que verdaderamente el reino de los cielos, el reino de Dios, se estableció en la tierra para dar evidencia, para mostrar prueba que verdaderamente Dios existe y que no es un cuento como dicen allá afuera, de que no es una fantasía ni ninguna fábula de que Dios existe. Eso lo pueden decir los ateos, pero los que son llamados, los que son hijos de Dios, tienen la capacidad y